16:15 nos encontramos en este amable y acogedor lugar que es precisamente como se denomina café, restaurante y salón de espectáculos Huracán. Desde ya, además está decir que esto pertenece al antiguo y queridísimo Club Huracán, que hoy reabre sus puertas a efecto de convocar vecinos, artistas, amigos, simpatizantes y todo aquel que se quiera reunir para tomar algo, para jugar a los naipes, para conversar, para lo que sea. Hoy nos encontramos con el señor, que es el dueño de este lugar, del buffet, Acacio el Garoto Acacio, como yo le llamo cariñosamente porque él es brasileiro, pero participa de todas estas cosas y las siente, y aparte con 40 años de gastronomía, yo creo que más que sentirlo, lo vive ya. Por eso nos ha convocado para que hagamos esta nota, y también está presente alguien que es muy importante, que de fútbol marplatense y de clubes sabe un montón, representante del Club Nación Mar del Plata, que también quiero mucho porque es vecino mío. Ambos clubes son vecinos míos. Por otro lado, tenemos una figura muy importante que presentar hoy, que sabe mucho de alguien a quien todavía sigue conmoviendo, y nosotros no lo idolatramos, pero sí lo reconocemos como la última gran figura del tango canción argentino, no siendo esta figura precisamente nacida en nuestro país. Me refiero a Julio Sosa, quien nos va a hablar y aclarar algunos aspectos, tanto en lo anecdotario como en lo histórico. Es ni más ni menos que el señor Misael Carballo. Bueno, los dejo a ustedes con la señorita periodista Micaela Costa Rey, quien va a continuar con la entrevista. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que hacemos en casi la mayoría de nuestras entrevistas, que es ya una pregunta clave que nosotros tenemos aquí, que es para romper un poco el hielo, por así decirlo. Todos los que estamos en el programa y la gente que escucha alguna vez hicieron esta pregunta, o por lo menos las escucharon en alguna de nuestras entrevistas, y es ¿por qué el tango? ¿Qué lo llevó a usted, Misael, a dedicarse a esto en un momento, a escuchar esto, a ser parte de este mundo? ¿Qué es lo que le atrae del tango y por qué el tango, no? Bueno, para contestar esto es natural, porque yo ya tengo 80 años, soy de la época de Julio y de muchas orquestas más, entonces prácticamente yo me he creado escuchando esta música. Si bien ha venido un par de épocas anteriores que se ha escuchado el tango ya desde hace mucho antes. Y yo soy de la época del divito, que es una música que era ya del tango, pero que nosotros bailábamos en esa época. Y teníamos una forma de vestir muy particular. Los divitos usábamos todo traje a rayas blancas, rayitas blancas finitas, zapatos de punta fina, negros, siempre negros, y éramos tangueros, todos. Lo único que se bailaba era tango, no había otra música. Después apareció el boogie, que es una música como quien habla del rock. Después del boogie, apareció otra vestimenta diferente, que eran los petiteros. Nosotros usábamos traje de diferente color. El color era color tabaco, mocasines, que ahí aparecen los mocasines. Y la continuación de los mocasines aparecieron los jeans importados, los Lee. Así fueron sucediendo las épocas a través de nuestra vida. Entonces siempre tuvimos el tango presente y después hemos tenido estos valores
que lo hemos apreciado mucho y hemos tratado de convivir con toda la gente que teníamos mentalmente como un costumbrismo. Todos escuchábamos la misma música y no había otra música que nos cubriera totalmente como para hacernos cargo de ser los seguidores de la música típica de nuestro país. Dentro de todo esto aparece don Julio Sosa y por supuesto que éramos todos jóvenes, teníamos 17, 18 años. ¿Quién no escuchaba a Julio Sosa? Tal es así que los cines de nuestros lugares donde vivíamos pasaban a ser teatros. ¿Por qué? Porque pasaban las pocas películas que había filmado Julio Sosa. Entonces no pasaban más películas, ya todos mirábamos parados las películas, y no sentados, sino parados, las películas como ejemplo, pasaban de Julio Sosa las pocas películas que había en aquella época. Después hubo un par más. O sea, yo podría decirle que algunos cortos que se presentaban en Canal 7 Televisión, como era Casino, un programa Casino, Sí. y Copetín de Tango, Sí. que todavía hoy podemos observar en la televisión actual, ¿no? Que incluso hoy están a color. Hoy están a color exactamente, en aquella época no. Era blanco y negro. Exacto. Y esa película a cuál se refiere usted, señor Misael, la única que grabó y dirigió, que dirigió y filmó Hugo del Carril, se llamó Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Buenos Aires. Que Exactamente. está con Beba Vidar, Sí, exactamente, está con Beba. que canta el firulete ahí. Sí, exactamente. Esos fueron éxitos de esa época, porque no teníamos otro de quien copiar. Porque nosotros antes todos cantábamos. Toda la juventud. Silbaba. Todos los pibes, yo volví a mi casa y venía silbando, vos lo habrás hecho, Julio. Silbar era normal, hoy nadie silba. No, y cantar también, se tenía un poquito de esa veleidad de cantor. Todos cantábamos. Y bailar. Bien. Todos. Pero había algo que se contraponía a lo nuestro, que recién ingresaba esa corriente foránea, que no está mal, en absoluto, porque todo tiene que evolucionar. Que se llamó Nueva Ola, La nueva ola. de los cuales algunos personajes existen. Sí, todavía sí. Eso fue lo que cambió, digamos, lo que más o menos cambió el tango del rock. Sí, dividió las aguas. Pero Eso. ¿qué pasó? Que eso empezó a copar todo, a copar. No había espacio para lo nuestro. Era una forma diferente de divertirnos. Sí, porque estaba impuesta también. Era un negocio redondo. Sí. Ricardo Mejía fue el hombre que vino representando la Víctor, la empresa grabadora, y bueno, y él se dedicó a destruir todo. El tango es triste, el folclore es triste, todo es triste, acá vamos, pim pam, pim pum, listo, ya está. Introdujo. Nosotros cambiamos del tango al rock cuando se hizo Al compás del reloj. al compás de Bill reloj. Haley y sus cometas. Exacto. Pero eso estaba bien, estaba lindo, y eran películas, y me gustó, y yo me enganché. ¿Y cuántos? ¿Quién no? ¿Quién no? Pero no dejamos lo nuestro, No, en ningún momento. en ningún momento. Entonces cuando empezaron estos a penetrar culturalmente, musicalmente, ¿qué ocurrió? Salieron dos personajes, nacidos en la misma época. Uno era colectivero, Roberto Polaco Goyeneche, Polaco. y nacido en el mismo año, don Julio María Sosa. Exacto. Él se impuso, puso el pecho y ganó. Y todavía sigue triunfando. Sí, La palabra no. es suya. Sí, es verdad, sigue ganando porque no podemos salir de ese lugar donde todos aprendimos a cambiar, porque cambiamos. Cambiamos radicalmente. Pero él cantaba y reverdecía, jornaba viejos éxitos de Carlos Gardel. Sí, muchos. Digamos casi todos. Casi todos. Ese era el Y repertorio. había muchos que escuchábamos Gardel, algunos
con mucho gusto, otros no, porque había muchos cantantes muy, muy competitivos, vamos a llamarle, que no eran competitivos, pero sí se acostumbraba antes que los cantantes fueran a los clubes a cantar y nosotros bailábamos con los cantantes cantando. Aquí mismo ocurrió, en este lugar. Claro, porque el que es tanguero es tanguero. Aparte que era por reglamento, tenía que tener una orquesta típica y una de jazz, o música tropical o lo que sea. Era Sí, así, era reglamentado eso. Había típica y jazz. Sí, sí. Porque estaba la gente que bailaba jazz. Y paso doble, y ranchera. Claro. Y Y una típica no hacía esa música. No, es verdad que no. Algunas veces, en algunos pasos dobles. Sí, esas cosas. ocurrían esas Valsecitos. músicas. Pero la música típica estaban las orquestas típicas. Bueno, ¿y usted por qué estaba en ese lugar, Misael, donde se produjo ese encuentro con este destacadísimo cantor que fue Julio? Bueno, yo estaba ahí porque también era alguien que concurría a tomar su copetín, como se hacía antes. Porque antes la gente que iba a esos lugares era gente mayor, no era gente joven como ahora, y que bebían sin saber qué se hacía. Todo el mundo sabía lo que hacía, todo el mundo respetaba el lugar del otro, y teníamos otra forma de vida. Usted no era petitero, ¿verdad? Sí, ¿Fue petitero? Fui petitero. Por la Petit, la confitería Petit. Sí. El saco con 2 tajitos, el mocasín y todas esas cosas, ¿no? Color habano. El pullover colgado acá en verano. Sí. Bueno, todos Y usamos eso. la sí. camisa era con cuellito redondo, Claro, era color verano, sí. no tenía puntas como estos. Y los petiteros se decían, soy canchero. Era un tipo canchero, un tipo piola, un tipo pistola con las chicas. Pero vamos a esto. Usted lo conoce circunstancialmente porque el hombre concurría a ese lugar que todavía no nos dijo cómo se llamaba. Las Vegas. Las Vegas. Bien. ¿Y usted trabajaba cerca de...? A una cuadra. A una cuadra. Claro, de lo cual yo era amigo también del dueño, como Julio. Julio también era amigo del dueño. Entonces era como una barra que se había armado ahí. Como esto que está aquí. Exactamente. Entonces concurríamos, si uno podía mañana, o hoy, o pasado, pero éramos permanentes, digamos, visitantes de ese lugar. Porque éramos todos tangueros los que estábamos ahí. Asiduamente se reunían casi todas las Sí, tardes. sí. Ahora yo digo una cosa. ¿Cómo era la personalidad? Porque uno lo ve cantando, lo ve expresándose, trabajando en su oficio que era cantar. ¿Verdad que lo sentía? Sí. Él decía que había que cantar con las tripas. Y cantaba con las tripas, Él sí, cantaba con todo, con el alma. con todo. Bien, perfecto. Pero fuera de esa circunstancia, ¿cómo era? Era un tipo muy normal. Para los que lo conocimos de al lado, como se dice, era una persona muy normal. Yo nunca lo vi fuera de su lugar. Bien. Y tenía una personalidad avasallante, arrolladora, porque era un hombre impetuoso. Eso sí. No, era impetuoso, pero no tenía personalidad indiferente. Al contrario, era uno más. De esos 7, 8 que parábamos ahí, era uno más. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuando él era todavía joven y no era conocido o cuando ya tenía cierta repercusión? Ya era conocido. ¿Y eso a él lo afectaba? ¿Vio que hay alguna gente que se cree más o que actúa diferente cuando ya tiene cierto reconocimiento? No, ¿O él se mantuvo no. igual? Él nunca varió su forma de ser, al contrario. Siempre fue chao, hola. No había diferencias personalizadas. Él era siempre igual. ¿Invitaba a él? La mayoría de las veces no. Lo invitábamos porque era Claro, obviamente. la figura. Pero sí solía invitar. ¿Hablaba como cantaba? Se hablaba como cantaba, La misma voz. la misma voz. ¿Y tuvieron oportunidad alguna vez pedirle que cante a capela algo? Y siempre cantaba a capela.
Siempre estaba ahí Sí, cantando en el café. Cuando nosotros le pedíamos, él cantaba. ¿Y alguna vez Aparte- escucharon alguna canción que no fue grabada? Yo por mi parte no. No, yo siempre escuché las canciones. Aparte las canciones que le pedíamos nosotros eran todas conocidas totalmente, porque nosotros las cantábamos. También las cantábamos nosotros. Entonces no había canciones desconocidas, porque le pedíamos lo que queríamos escuchar. Y las semblanzas yo podría preguntar, ¿fumaba mucho este hombre? No. Fumaba. Boquilla, se lo ve con boquilla a veces. Sí, mira, en aquella época no había filtro. No había cigarrillo con filtro. En esa época, uno de los cigarrillos que más se fumaban era un cigarrillo de etiqueta verde que se llamaba Saratoga. El Saratoga, sí. Se llamaba Saratoga, había otro que se llamaba, para los que fumaban negro, era Piloto. Se llamaba Piloto. Particulares. Los particulares Fume de... eran los mayores. Ya cuando sos mayor, había rubio, de etiqueta blanca y adentro era roja, y los otros que eran color champán, la etiqueta de adentro, y un marroncito claro, la etiqueta exterior, que eran particulares. Dígame una cosa, ¿y cómo vestía este hombre? ¿Siempre de traje? Siempre bien vestidos, sí. Y lo que pasa es que en esa época todos vestíamos con pantalón con raya, camisa con cuello, si es posible almidonada. Era costumbre de vestirse. Era muy conservador en la vestimenta porque vemos las fotos de aquel Sí, tiempo. Era clásico, los trajes clásicos, Sí. La cintura alta, zapatos negros, Sí. Corbata, la traba. Había zapatos marrones, pero cuando usábamos zapatos marrones, vestíamos color claro. Sí, lógico, sí, de acuerdo Porque era, a la ropa. antes, con el perdón de todos, antes cada uno vestía como le parecía que debía ser. Y lamentablemente era medio costumbrista el tema. Sí, bastante conservador, sí. Dígame una cosa, y voy a esto. Le quedó una pregunta que me quedó ahí en el tintero, ¿le quedó algo que le hubiera gustado decirle? No, Siempre le demostró su admiración y todo. sí. Sí, no, nunca. Al contrario, porque lo que teníamos ganas de decir, se lo decíamos todos los días. No había nada. ¿Cómo lo trataba a los amigos? ¿Le decía a usted, Misael? No, José. Y sí, se llama José, claro, está bien. Claro, porque hay motivos por qué me llamo Misael, pero en ese caso no tenía nada que ver. Y digamos, y por otro lado, el fútbol, el deporte, nunca expresó el simpatía. No, nunca hablamos, y menos conmigo. Yo sé de qué hablaba, de un tema muy específico, que se Sí. habla acá también, pero lo obviamos. Y vamos a esto, los autos, esta pasión por los autos. ¿Era así? No era tanto, no era tanto, no hablábamos tanto de autos. Yo soy de los Galveys Ajá. y nunca he tratado tanto el tema de los autos. Yo en mi caso, Le gustaba andar fuerte, ¿no? a él sí. Ya había tenido varios accidentes, la motoneta Ciambretta, Exacto. el Isetta, un de Carlo creo que tuvo, y el último, el Colorado, que era el Fisore, el de KW Fisore. W200. Sí, vale decir un auto deportivo de aquella Sí, época. Muy aparte- veloz, ¿eh? Aparte era muy veloz, tenía 2 velocidades. Ese auto tenía 2 velocidades. Increíble. Sí, ahora, ese auto estaba reservado para Colomba, Sí, que era la esposa de... Colomba era locutora Sí. de radio, muy conocida, y era la esposa de Dumas, ¿cómo se Enrique llama? Dumas. De Enrique Dumas, cantor que tuvo acá. Sí, está todavía. Dumas murió hace ya muchos años. Bacán era local, acá frente a la costa.
enfrente al casino. Ah, ¿sí? Y él le gustaba ese porque era rojo, porque era un coche que Era el techo le echó el ojo y quiso eso, 750.000 nacionales de aquella época. Y bueno, eso le duró poco porque fue el pasaporte a la eternidad. ¿Usted tuvo algún presentimiento de eso cuando trataba a este señor? No. Él no lo manifestó nunca. Nunca. Ese tema no se habló nunca. En ningún momento, por ninguna razón. No daba lugar. No. No era un hombre para nada, pesimista, no era... Siempre contento, nada que ver con lo que mucha Dígame gente- una cosa, y cuando la última vez que lo vio fue poco antes, mucho tiempo antes del desenlace del... No, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. La última vez que nos reunimos en Las Vegas, yo, por ejemplo, más o menos puedo decir que a la semana ocurrió eso, ¿Y cómo se enteró usted? por toda la gente. Eso fue total, rotundo, porque nadie podía esperar ese accidente. Nadie. Aparte donde todo el mundo se preocupaba por escucharlo todos los días, a la mañana, a la noche. Había muchas radios que a la noche pasaban a Julio. Él actuaba en Radio Splendid a partir de las 8 de la noche, creo 20 horas, Sí. para una marca de Amargo. Sería Amargo Obrero. Amargo Obrero, exactamente, justamente, y cantó por última vez esa noche y cerró con un tango muy premonitorio de Tallini que lleva por título La Gallola, que dice en su última parte: me iré al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres para que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Y el que estuvo dentro del cajón era él precisamente a las pocas horas. Vale decir que el tango no tiene nada que ver, las cosas ocurrieron como ocurrieron, pero ahí es donde comienza una historia un poco, en fin... Con diferentes versiones. Muy bien, eso es lo que precisamente quería expresar, diferentes versiones. Él tuvo el accidente en Mariscal Castilla y la calle está Figueroa Alcorta, en la intersección. No pegó el coche, no impactó contra un semáforo, sino contra un mojón que rodeaba Que están en varios... medio de la calle, Sí, en medio de la exacto. avenida, que tienen la luz. Exacto, es muy posible que no lo haya visto porque eran pequeños. Y era un mojón, tenía una altura así, no más de... 60 centímetros. 60, ya. La luz del coche, la época, la falta de iluminación, la velocidad. Bueno, se atribuyen un montón de cosas. La cuestión que el accidente ocurrió, Julio Sosa no muere instantáneamente, el golpe es tremendo, la columna de dirección, el volante, todo eso impacta en el pecho, todas esas cosas, y bueno, y lo operan 2 veces para liberar un pulmón, el izquierdo precisamente, que estaba presionado por las costillas, que estaban fracturadas. No resiste, pero igual no iba a vivir porque el doctor Matera, eminencia de aquella época, neurocirujano, él diagnosticó muerte cerebral. Bien, fallece a las 9:30 de la mañana del día 26. No me acuerdo qué día era. Ahí comienza toda una serie de versiones muy contradictorias unas con la otra. Él es velado primigeniamente en la calle Gallo, 7705, creo que por ahí. Alrededor del mercado de Abasto. Del Abasto, Vargas. Como resultaba chico el lugar, se trasladaron al Salón La Argentina en la calle Rodríguez Peña, un salón que ya había estado el Cachafalle, bueno, con toda su historia tanguera. Resultó también chico. Se van, hablan con Lecture, Tito Lecture, le piden permiso, él autoriza, sí, hagan el velatorio acá en el Luna Park, Palacio de los Deportes en aquel momento. Y de ahí en más surge otra historia que usted aclarará, porque cuando el sepelio estaba programado a partir de la 1 o sea, a las 13 del día 27. Pero no, llovía o lloviznaba, usted lo aclarará. Lloviznaba todo el día. Lloviznaba. Y arranca a las 15 horas el cortejo. Cuando sale en marcha el vehículo que trasladaba los restos, el ataúd,
pero lo impiden que siga funcionando el motor, que funcione el motor, y lo empieza a empujar el pueblo. Que lo quería llevar la gente, lo quería llevar empujado y sin motor. Y pasan delante de un cine o teatro que dice La Vida Caliente. Había una marquesina que anunciaba La Vida Caliente. No sé si antes era, de llegar a Chacarita es eso, no una sé cuadra. si era un teatro, una película. Bueno, seguía la lluvia, la llovizna, ¿y usted estaba integrado a ese cortejo? No, yo recién me integré cuando llegaron a la puerta del cementerio, pues yo trabajaba ahí. Bien. Yo trabajaba de mozo ahí. Y cuando llegó, yo estaba esperando que pasara, dejé la bandeja y me fui. Dejé de trabajar, me fui. Bien. ¿Y eso a qué hora fue, más o menos? Y ya estaba anocheciendo. Usted calcularía, según sus recuerdos, 19 horas. Sí, 19, 20, ya estaba anocheciendo y seguía lloviznando. ¿Usted descarta de que hayan llegado a las 10 y 10 de la noche? Sí, total. 22 Totalmente. y 10 minutos, asegura la historia. Que haya entrado, que haya demorado la entrada, puede ser, pero que llegaron aproximadamente a las 20 horas, yo por el clima, no por saber. Y por las luces que iban ya anunciando la noche. Ya se estaba apagando frente al cementerio de Chacarita, están los floristas. Y todavía estaban los floristas vendiendo flores a todo el mundo que pasaba, ¿te imaginas? Bien. Ingresa y queda en depósito ese féretro. Sí. Y al día siguiente, a primera hora, se hace el responso, no sé si habrá ido algún sacerdote, un cura, y se procede a instalarlo en el nicho de abajo del todo de la galería 14, tercer nivel, ¿no es cierto?, que llevaba el número de 4269. Ahí estuvo 15 años hasta que no supimos más ¿Quién se lo llevó? Ya sabemos dónde había sido ocultado, por razones obvias, no viene al caso, y hoy yace en su panteón del Cementerio de las Piedras, departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay. Bien, usted va a agregar todo lo que considere y queda en manos la nota de la señorita periodista Micaela Cortázar. Yo creo que en este caso no hay mucho para agregar. No hay mucho para agregar porque aparte de lo que nosotros hemos explicado, yo creo que el pueblo sabe perfectamente bien cuál fue el final de Julio y nadie está ajeno a todas las diferentes versiones que a continuación fueron saliendo. Así que yo les agradezco esta entrevista y no tengo otras cosas para innovar en esta historia, lamentablemente, del desaparecido amigo Julio. ¿Usted, Casio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer enorme tenerlos acá con nosotros. Me siento muy honrado de participar de esa mesa. Hay un tema que no soy muy atento al tema porque el tango para mí lo conocí en Argentina y bueno, acá es un tema que para mí es una novedad, pero me siento muy honrado de tener el derecho de participar de esa conversación, a la cual hay que tener mucho respeto y hablar con mucha seguridad de personajes tan ilustres como son en la Argentina el tango, ¿no? Y los personajes que lo hacen. Y bueno, yo acá en el Club Huracán conocí a esa gente y bueno, me siento honrado de eso, o sea. Y bueno, lo quería agradecer eso. No es mi música de infancia porque yo vengo de Brasil, o sea, entonces no conozco mucho. Lo poco que sé de tango lo aprendí en Argentina, que hace 40 años que vivo acá. Entonces, esos 40 años que estoy en el país he disfrutado mucho del tango. Por eso que lo admiro y lo escucho. Gracias a usted. Julio Sacubal. Tocayo, el gran Sosa. Verdad. A mí me encanta escucharlo, lo escucho mucho. Todo lo que pude vivir de Sosa fue escucharlo nada más, porque a mí el tango me gusta mucho bailarlo, escucharlo.
Y bueno, Sosa era pibe, 16 años, estábamos en algo del twist, en rock and roll, qué sé yo. No estábamos muy ahí porque fue un momento que se hizo una movida para desplazar un poco el tango, ¿no? Eso es lo que yo aprecié en ese momento. Yo venía, en Nación viví mucho tango, yo vivía al lado del club, mucho tango, qué sé yo, de haber alguna vez Alberto Castillo, tipo simple, un gran profesional que me parece que fue, Anselmo Arieta. Estuvo en la Nación, ¿sí? Sí, señor. Argentino Ledesma, con zapatito de raso, me parece verlo ahí, con zapatito de charol, ¿no? Y bueno, Nación trajo muchas figuras, los Cinco Latinos, Donato Rasciati, Acá estuvo también. con Ola del Grosso. Ahí. Ponte esa Solo vi pareja. una sola vez en inclinación. Así que para mí el tango es la música de momento. A mí me gusta bailarlo, me entró mucho. Mi mamá era muy tanguera, pero era tan exigente que no pude continuar, que me enseñara. Ella hablaba del tango con corte. Era muy bailarina la vieja, ¿no? En la época de la vitrola. Y bueno, no pude. Y después comencé a incursionar así, a bailar en el tango. Tuve un maestro de aquello, Galela. Juan Galela, tanguero, tocaba el bandoneón, en fin. Así que la incursión mía en el tango no está en función de mi edad, pero sí siempre lo llevé. Y lo llevo, ahora lo bailo, me gusta. Ahora nos tiene medio frustrado la pandemia. Tuvimos 1 año y medio, casi 2 años sin bailarlo, y ahora hace un mes que ni me muevo. Así que y bueno, ahora me incorporé como vecino de Culiacán, queriendo un granito de arena, porque yo he sido fanático de Nación, del otro lado de la avenida, sigo siendo de Nación porque me voy a morir con sangre azul, pero queriendo poder aunar acá a los amigos, compañeros de la época del fútbol, qué sé yo, para poder acompañar acá a Casio y podernos reunir a la tarde, tratar de volver a rememorar lo que se vivía antes, ¿no? Y yo llegué a vivir, yo toda la semana saco y corbata y el sábado de traje, corbata y zapato de gamuza. Era la época. Era la No época. llegué al cuello duro, eso lo vi en mi casa porque mi papá lo usaba. No llegué al cuello duro, pero sí, la camisa perfecta Leo que recién salía, Se lava y no se plancha. o camisas, sí, que eran 3 largos de manga. La primera camisa Siempre fui. de nylon, La Esa. perfecta importadas. Perfecta. era una Bien. camisa. Antes de finalizar, me gustaría hacer una pregunta de cierre para ir por otro lado y terminar con Julio, que creo que era lo más importante de esta entrevista, y es un poco más profunda. Vamos a dejar unos segundos para pensar, pero es un juego que me gusta hacer, que es definir con una palabra o con una frase lo que significó Julio para ustedes y para el tango. Lo que ustedes creen que significó Julio. Pueden profundizar lo que quieran, pero para cerrar con esta pregunta creo que es importante. Todos debemos tener un punto de vista sobre este ídolo. Yo creo que podemos pensar diferente si hablamos de las personas como de dónde vienen o a dónde van, pero hablar diferente de Julio es imposible que alguien pueda hablar diferente. Todos lo vemos, creo yo, de la misma manera. Para nosotros fue un ídolo. Un ídolo y alguien que reafirmó el tango, que veníamos medio maltrecho con el
en el Sí. rock and roll. Sí, sí. ¿Verdad? Venía maltrecho porque Digo yo así. porque había mucha gente de otras músicas que querían intervenir. La diferencia que había, que para intervenir y quitar del lugar que estaba Julio a Julio, era imposible, porque había otras músicas, pero nunca dejó de estar Julio Sosa. No, total. Sí, él estuvo compitiendo ahí, que competir es una... No diría. Y yo diría que estuvo y está, Sí, claro que está. porque Yo en mi no ha casa dejado tengo de estar. 10, 12 temas que... ¿Cómo se ve? Está Julio Sosa, está Gardel. Y si escuchar la radio a la noche, durante la noche, yo duermo prácticamente con la radio prendida. Y yo escucho tango toda la noche. Así que es bastante imposible sacarnos de la cabeza lo que tenemos. Bueno, ahora sí. ¿Y a usted por qué le dice Julio? Julio, por naturalizar un poco, ¿no? Es lo que hablábamos hoy al inicio de la Y también conversación. dice Carlos usted por Gardel. Creo que cuando alguien representó tanto para cierto público, no es necesario decir el nombre completo, con solo decir Julio, todos saben de quién hablo, ¿no? Es como Carlos, ¿no? Si yo digo Carlos en un ambiente, todo el mundo sabe de quién hablo. ¿Le puedo decir algo, Micaela? A usted la conmueve, Julio. Sí, y entiendo mucho por qué hay tanto público que lo sigue buscando y nosotros tenemos una sección en la radio por eso, ¿no? Exactamente. Creo que es necesario cuando alguien significó tanto para tanta cantidad de personas. ¿Lo cierra usted esto? Sí, por supuesto. Bueno, les agradecemos a los tres la participación en los Maestros del Tango. Esperemos que todo el público que esté escuchando pueda venir acá a este café que está empezando de a poquito. Si quieren repetir la dirección y el nombre del lugar. Bueno, que vengo acá, que está interesado acá en el café del Club Huracán, acá en la Avenida Colón 3954, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos, tanto la comisión del club como nosotros tenemos el interés absoluto de que eso reviva, porque nunca tuvo muerte el Club Huracán. Si la gente se cree que se murió el Club Huracán, estamos equivocados, porque no, nosotros estamos más vivos que nunca y ahora con el apoyo y de toda esa gente que nos está siguiendo y los vecinos que nos están apareciendo día a día acá en el Club Huracán, se sienten como si fuera su casa. Y nosotros estamos para eso, para que usted venga y se sienta bien, que tome un café o una comida y pueda jugar un carteado o simplemente hablar sobre tango, deporte y lo que sea necesario. Lo Le que agradezco quieran. mucho a todos. No, por favor. Gracias. Bueno, les agradecemos a los tres la participación y nada, Alberto. El domingo, Nosotros el domingo y estaremos. demás días de toda la vida va a estar esto ¿dónde? En Los Maestros del Tango, nuestra página de Facebook. Muy bien, gracias, señorita Micaela, Gracias a ustedes. periodista.